La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Jesús, amigo, quiero decirte que todo está bien, pero ¿sabes? El desánimo me invade diario y cada vez veo ese sueño por el que trabajo tanto más lejos de hacerse realidad. Sé que las circunstancias no son las mejores, pero escucho tu voz a diario diciéndome, no te rindas, no dejes de soñar, sigue. Sé que estás aquí, quiero creer que estás ahí, me esfuerzo por creer que estás aquí, empujándome a cumplir mis más grandes sueños. Sé que quieres ayudarme y que muchas veces no te dejo. Confío más en mis fuerzas y me lleno de miedos. Te dejo de lado. Pero al final eres tú quien me ayuda a sobrellevar cada obstáculo, cada desánimo. Jesús, has puesto anhelos en mi corazón. Me has dado dones y talentos para hacerlos brillar y compartirlos con los demás. Para no esconderlos ni malgastarlos. Pero una y otra vez abandono todo, porque creo que merezco poco. Creo que no puedo. Hazme entender que tengo una responsabilidad, que soy único e irrepetible, y no debo compararme con los demás. Hazme entender que contigo estoy hecho para grandes cosas y para nunca dejar de soñar. Sé que muchas veces lo que quiero no es lo que necesito. Fortalece mi confianza, Jesús, porque es en esos momentos cuando más me vuelvo ciego. Ayúdame a amar tu voluntad. Ayúdame a amar tus sueños en mi corazón. Toma los míos, los pongo a tus pies, Jesús. Con los talentos y dones que me has dado me esforzaré, pero te necesito a mi lado. Enséñame a escucharte. Muéstrame el camino. Jesús, no sé muy bien cómo llegaré a donde quieres llevarme, pero sé que de tu mano doy pasos seguros. Quiero trabajar contigo, Jesús. No tengo idea de cómo alcanzaremos cada sueño. Quiero soñar contigo, Jesús. Dame el valor de soñar a tu lado.
Apreciados hermanos, una vez más, el Señor nos reúne para celebrar la Santa Eucaristía del martes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos siguen por el canal 11 del Zulia y a través de nuestras redes sociales. En Instagram, YouTube y Twitter, @Padre Claret, y en Facebook, Parroquia Padre Claret. Celebramos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, cabeza y madre de las iglesias de la ciudad eterna y del mundo. Esta fiesta nos invita a sentirnos más piedras vivas de la única iglesia de Cristo y nos impulsa a fortalecer nuestra dignidad como templos vivos del Espíritu Santo. Unidos en comunión con todos quienes profesamos la fe católica, participemos con gratitud en nuestra celebración, pidiéndole al Señor que nos ayude a convertirnos en templos vivos de su amor. Recibamos a quien preside la Santa Eucaristía, el Padre Eleuterio Cuevas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu pueblo se llamara Iglesia, haz que reunida en tu nombre, te venere, te ame, te siga, y guiado por ti, alcance el reino que le has prometido.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, Ezequiel profetiza la reconstrucción del templo de Jerusalén, del que emanará la salvación. Es la imagen de la vida nueva que nos ofrece la Iglesia de Jesucristo. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. Y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de agua salada y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrán peces en abundancia, porque los lugares a donde llegan estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambos márgenes del torrente crecerán árboles frutales de todas especies, de follaje perenne e inagotable frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimentos y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo renovamos nuestra fe en Dios, quien a través del Espíritu Santo regeneró nuestra vida el día del bautismo. Del Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligra nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios lo protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. El pasaje evangélico nos narra cómo Jesús manifestó su celo por el templo al arrojar de sus atrios a los comerciantes. Hoy quiere purificar también el templo de nuestro corazón. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles
y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos acordaron lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos en el Señor, hemos escuchado la proclamación del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22, en donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Celebramos la liturgia de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en honor de Cristo Salvador. El rey David, en el esplendor de su reinado, quiso construir un templo para la gloria del Señor, lo que Dios rechazó. Antes de morir, le entregó los planos a su hijo Salomón, quien inició la construcción hasta culminarlo y consagrarlo a Yahvé Dios, según lo narra el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículos del 1 al 4, y el primer libro de los Reyes, capítulo 6. El templo fue el centro de la espiritualidad judaica, siendo el lugar de la presencia de Dios, donde se celebraban el culto y las fiestas. Al mismo tiempo, en él se reunía el Sanedrín, órgano supremo de poder en la sociedad judaica. Y las grandes polémicas de Jesús con los dirigentes judíos se van a desarrollar en el templo. Un ejemplo nos lo refiere el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículo 14. Y es de donde Jesús hará sus grandes denuncias. La religión, el culto y las fiestas religiosas eran usadas por la dirigencia del pueblo de Israel para cubrir sus faltas de compromiso con el pueblo pobre de su raza. El culto ha santificado el egoísmo, la opresión, el abuso de las personas,
la explotación de los pobres y la desatención de las necesidades básicas de sus hermanos. El culto religioso desplegaba todo su esplendor en las fiestas, que eran 6 a lo largo de todo el año, según lo narra el Evangelio de San Juan. Y en cada una de esas celebraciones surgió un conflicto entre Jesús y los dirigentes del pueblo judío, ya que el culto verdadero no está en las formas, sino en la vida. Y el culto y la religión no se refleja en las actitudes de la vida y en las situaciones humanas. Es un culto falso y rechazado por Dios. Las antiguas fiestas israelitas celebradas en honor de Dios, en las que el pueblo era protagonista, han pasado a ser fiestas oficiales, impuestas, en las que el pueblo no tiene nada que celebrar, dada la opresión en que se encontraba el pueblo de Israel por el imperio romano que les había invadido. Su sentido genuino se ha desvirtuado. Solo queda la fachada de las fiestas, porque el pueblo de Israel ha vuelto a la esclavitud y dentro de su propio país. Jesús acude a la fiesta de la Pascua. Jerusalén está llena de peregrinos y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Nos ha dicho el Evangelio de hoy. En el atrio de los gentiles, los administradores del templo permitían recaudar la contribución del mismo y colocaban puestos para vender lo que se necesitaba en los sacrificios, cobrando por ello unos impuestos que luego eran usados en el sostenimiento del templo. De esta forma surgió un comercio con el ruido y ostentación propia de los países orientales en sus ventas y en sus compras, y son los dirigentes del templo los que están detrás de todo este intercambio comercial. Cuando Jesús entra en el templo de Jerusalén, con su bien organizado sistema de compra-venta de animales y de banco para cambiar moneda, ya que es el pilar de la economía de Jerusalén, no encuentra a las personas que buscan a Dios, sino solo un comercio. Las fiestas religiosas convertidas en un medio de lucro para los dirigentes es un gran mercado que comenzaba 3 semanas antes de la Pascua. Había tiendas que pertenecían a los familiares del sumo sacerdote, y el templo es la casa de Dios. Debe ser un lugar de silencio y oración para todos los visitantes de Israel y para los habitantes de los pueblos cercanos. Ya lo había enseñado el profeta Isaías, 56, versículo 6. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos,
si respetan el sábado y no lo profanan, si se mantienen firmes a mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Igualmente Jesús hace referencia al Salmo 69, versículo 9. El celo de tu casa me devora. El regateo, el ruido de las monedas, el rugido de los animales para el sacrificio no podrían traer nunca a los gentiles, y por eso Jesús los expulsa, como lo hemos escuchado en el Evangelio que hemos proclamado, haciendo realidad lo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús anuncia suprimir el templo, sustituyéndolo por el templo de su cuerpo. Anuncia que ha terminado el tiempo del derramamiento de sangre de animales para alabar y dar culto a Dios. De ahora en adelante será solo el sacrificio de su cuerpo en la cruz que Dios acepte como ofrenda. La actuación de Jesús en el templo de Jerusalén se extendió rápidamente y el anuncio realizado por él no pareciera tener consecuencias inmediatas, pero en realidad era una profecía en acción. Su muerte es la destrucción de una era y su gloriosa resurrección es la construcción del nuevo templo de Dios, que es su cuerpo, proyectándose en cada uno de nosotros. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 3, casa de Dios somos nosotros, si es que mantenemos la confianza y vivimos orgullosos de nuestra esperanza. Los fariseos y doctores de la ley, ante el Sanedrín, acusaron a Jesús de que él había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero no es el templo de Dios, sino el Dios que redime y salva a todas las personas por su Hijo Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Que Dios nos permita valorizar a la persona como templo del Espíritu Santo y nos ayude a respetar y mantener la buena compostura dentro de todos los lugares sagrados donde se celebra la Eucaristía y el culto de amor y devoción a Dios. Que nos ayude el Espíritu Santo en estos buenos deseos. Amén. Amén. Hacemos la oración de los fieles. En este templo de piedras vivas que somos nosotros, oremos a Dios nuestro Padre. Oremos confiadamente como hermanos y digamos:
Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Francisco, por nuestros obispos y sacerdotes, para que Dios les dé acierto y alegría en su misión y nos ayuden a crecer en la fe y la esperanza, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los responsables del gobierno, para que sean celosos de la justicia y de la paz para todos los ciudadanos, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos y todos quienes sufren, para que en el altar de Cristo encuentren el agua que sana y da vida, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros, para que fieles al Espíritu recibido en el bautismo y alimentados con la Eucaristía, vivamos como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros familiares y amigos que se encuentran fuera de Venezuela, para que Dios preserve sus vidas, consolide su familia, abra los caminos de la prosperidad y del trabajo y el deseo de regresar al país, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Fernando Álvarez Paz, Marbelis, Ismael, Iván y Danilo Prieto, para que Dios les conceda el descanso eterno y el consuelo a su familia, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Son las oraciones de tu Iglesia, que ora en el Espíritu, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En los dones de pan y vino, Cristo se ofrece en sacrificio, dándose continuamente como alimento. Presentemos al Señor nuestras propias vidas para que nos convierta en piedras vivas y juntos construyamos el templo santo de Dios. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Después de preparar los dones sobre el altar, el sacerdote lava sus manos, expresando su deseo de purificación interior, y se dispone al sacrificio eucarístico. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, los dones que te presentamos y concede a quienes te suplican obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de su entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en tu generosidad has querido habitar en toda casa de oración, para que, con la ayuda constante de tu gracia, seamos templo del Espíritu Santo, resplandecientes por la santidad de vida. Y también santificas con tu acción continua a la esposa de Cristo, la Iglesia, representada por edificios visibles, para que como madre gozosa por la multitud de sus hijos, ella se establezca en tu gloria en el cielo. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Reina y Patrona del Zulia, su castísimo esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio María Claret y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a José Luis Azuaje Cayala, arzobispo de Maracaibo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estas familias que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y como hermanos intercambiamos un gesto de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Participemos del banquete del Señor, alimento que nos nutre para cumplir la misión de ser templos vivos del Espíritu Santo. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy hemos celebrado la dedicación de la Basílica de Letrán, pero nosotros debemos ser el templo vivo y verdadero de Dios. Este lugar de culto comunitario es signo de la presencia de Dios entre sus hijos y venimos al templo para encontrarnos con Él en el recogimiento y la oración. El lugar es importante, pero no es lo único. La primacía la tiene el espíritu, la fe y el corazón. El culto que profesamos a Dios en el templo debemos trasladarlo a nuestra vida diaria. Es un culto que tiene dos direcciones, una vertical que va de Dios al hombre y del hombre a Dios, y otra horizontal que va del creyente y de la comunidad hacia los demás, en solidaridad fraterna, especialmente con nuestros hermanos más débiles y necesitados. Al salir del templo es cuando mostramos el verdadero amor a nuestro Dios, cuyo espíritu habita en nosotros. Padre nuestro siempre fiel, nos has dado en esta Eucaristía a tu Hijo Jesucristo para enseñarnos en Él lo que significa la obediencia leal. Que nuestra comunidad cristiana sea el templo donde Él viva y donde nos reúna a todos juntos como sus hermanos. Que te rindamos culto auténtico con nuestras vidas por el poder y la sabiduría de Jesucristo nuestro Señor. Oremos.
Señor y Dios nuestro, que has querido hacer de la Iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo, concede a tus siervos, por la participación en este sacramento, ser transformados en templo del Espíritu Santo y entrar en el reino de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregarles hoy para celebrar el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán, les enriquezca con sus bendiciones. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Le rezamos a María del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona del Zulia, para que suscite en esta iglesia de Maracaibo y Venezuela las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicales que tanto necesita nuestra patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la alegría de haber participado de la Santa Misa, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Recordemos que somos Iglesia. Llevemos en nuestro corazón su misterio y seamos testigos comprometidos de su santidad y de su misión.